tal? Vamos directo al grano con la leptospirosis. Es una de esas enfermedades que hay que tener siempre en el radar porque puede imitar a muchas otras. Hoy vamos a revisar los datos clave, lo que de verdad importa para el diagnóstico y el manejo. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, qué es y quién la causa. Luego, cómo ataca al cuerpo, o sea, su fisiopatología. Veremos las fases clínicas, su forma más grave, el síndrome de Weil. Y por supuesto, cómo diagnosticarla con laboratorios y finalmente, cómo tratarla y prevenirla. Un panorama completo y súper enfocado. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la leptospirosis y qué bicho la provoca? Ok, la palabra clave aquí es zoonosis. Esto es fundamental porque nos obliga a pensar siempre en la exposición ambiental del paciente. Es una infección aguda que brinca de los animales, sobre todo de los roedores, a nosotros, los humanos. El ciclo de transmisión es de hecho bastante sencillo de entender. Tenemos un animal infectado, que por lo general es un roedor, y este elimina la bacteria por la orina. Esa orina contamina el agua o el suelo. Y bueno, la infección ocurre cuando una persona tiene contacto con esa agua o suelo contaminado, ya sea a través de la piel, especialmente si hay cortadas, o por las mucosas. Entender este ciclo es la base de todo. Y el agente responsable es la Leptospira interrogans. Se trata de una espiroqueta, o sea, una bacteria con forma de espiral. Pero fíjense, su característica más distintiva son sus extremos en forma de gancho. Piensen en ellos como anclas que usa para fijarse e invadir los tejidos del cuerpo. Y de todos los serogares, el que de verdad hay que recordar es el Ictero hemorragiae, que es el que causa los cuadros más, pero más graves. Muy bien, ya sabemos quién es. Ahora, ¿cómo es que ataca al cuerpo? Vamos a la fisiopatología. Miren, si hay una sola cosa que se deben llevar de cómo la leptospirosis hace daño, es esa. Provoca una vasculitis sistémica. ¿Qué significa? Una inflamación generalizada de los vasos sanguíneos más pequeños, los capilares. Este es el evento central que explica prácticamente todas las manifestaciones clínicas. Esta cascada de daño es clarísima. Primero, la bacteria entra y se disemina por la sangre. Su objetivo principal es el endotelio, que es la capa que recubre por dentro a los capilares. Al dañar esta barrera, los vasos se vuelven permeables, y esto genera dos problemas gravísimos. Por un lado, falta de oxígeno en los tejidos, o sea, hipoxia. Y por otro, la salida de sangre, que se manifiesta como hemorragias por todo el cuerpo. Ya que entendimos el mecanismo, veamos cómo se manifiesta todo esto. La enfermedad tiene un curso bifásico, es decir, se presenta en fases clínicas muy bien definidas. Clínicamente, la enfermedad se desarrolla en 4 fases. La primera es la incubación, que es silenciosa y puede durar hasta 20 días. Luego viene la fase septicémica, que es cuando la bacteria anda circulando por la sangre. Aquí aparece la fiebre alta y un dato súper característico, un dolor muscular muy intenso, sobre todo en las pantorrillas. Y ojo, el signo clínico clave, casi patognomónico, es la inyección conjuntival. Los ojos se ponen muy rojos, pero sin pus, sin secreción. La tercera fase es la inmune. El cuerpo ya produce anticuerpos, pero aquí pueden aparecer complicaciones como la meningitis. Y finalmente la convalescencia, que puede ser larguísima, con una fatiga que no se quita por semanas o incluso meses. Ahora sí, hablemos de lo que nadie quiere ver. La forma más temida de la enfermedad, el síndrome de Weil. El síndrome de Weil es la manifestación más grave, básicamente, una complicación de la fase inmune. Se le conoce como la forma ictérica porque la piel del paciente se pone amarilla. Pero el problema va mucho más allá de la ictericia. Se define por esta tríada clásica que hay que saberse sí o sí. Primero, una ictericia rubínica, que es una ictericia de un tono muy intenso, casi rojizo. Segundo, insuficiencia renal aguda, los riñones empiezan a fallar. Y tercero, manifestaciones hemorrágicas. Ver esta combinación es una señal de alerta máxima. Y de todas las complicaciones hemorrágicas, hay una que es la principal causa de muerte en la leptospirosis grave, y es la hemorragia pulmonar. Esto es fundamental tenerlo presente, porque es lo que más pone en riesgo la vida del paciente. Bien, con la sospecha clínica ya en mente, ¿cómo podemos confirmar el diagnóstico? Vamos a ver qué nos dice el laboratorio. El laboratorio nos va a dar pistas muy claras. En el hemograma vamos a encontrar leucocitosis, a veces por encima de 15.000, con trombocitopenia, o sea, plaquetas bajas. Un marcador clave es la CPK, o creatina quinasa, que se eleva muchísimo por todo ese daño muscular. Y aquí un dato de oro en las enzimas hepáticas. La AST es mayor que la ALAT. Esto es muy distintivo y nos ayuda a diferenciarla.
Y esto nos lleva directo a los diagnósticos diferenciales, que es súper práctico. ¿Pensamos en dengue? El dengue típicamente da leucopenia, no leucocitosis. ¿Y si fuera una hepatitis viral? En la hepatitis, la ALAT se dispara a niveles altísimos, muchísimo más que la SAT. En la leptospirosis es al revés. Son pistas clave para no perderse. Y aunque hay varias pruebas serológicas disponibles, el estándar de oro, la prueba definitiva para la confirmación, es la prueba de microaglutinación, conocida como MAT. Y para terminar, vamos al plan de respuesta. ¿Qué hacemos para tratarla y, más importante, para prevenirla? Como en tantas enfermedades infecciosas, la prevención es la estrategia más inteligente y efectiva. ¿Y en qué consiste? Pues en romper el ciclo de transmisión, controlar las poblaciones de roedores, drenar aguas estancadas y que la gente en trabajos de alto riesgo use siempre equipo de protección. Para estos grupos también existe la vacunación. Para situaciones de exposición temporal, por ejemplo, un viaje a una zona de riesgo o un trabajo puntual, existe la profilaxis. El protocolo estándar es 200 miligramos de doxiciclina una vez por semana. Ahora, en cuanto al tratamiento, la elección va a depender de la gravedad. Para los casos graves, los que necesitan hospitalización, el tratamiento de elección es la penicilina G intravenosa en altas dosis. Si el caso es leve o si hay alergia a la penicilina, la doxiciclina por vía oral es una excelente alternativa. Ya cubrimos el agente, el mecanismo de daño, las fases clínicas y el tratamiento. La pregunta final es, con un paciente que llega con fiebre, ojos rojos y un dolor intenso en las pantorrillas, ¿se nos encenderá la alarma para pensar en leptospirosis? Con estos puntos clave, ya tienen las herramientas esenciales para sospechar, diagnosticar y manejar esta enfermedad. Recordar estas perlas clínicas puede hacer toda la diferencia. Mucho éxito y hasta la próxima.